Jóvenes, buen día, buena semana. Comenzando con las actividades del segundo parcial, les dejé lo que era antiderivada. Ustedes por ahí algunos me hicieron del conocimiento que a lo mejor sería bueno retomar un poquito lo que era derivada, ya que este tema lo habían visto también cuando estuvimos trabajando a distancia y pues entiendo que a lo mejor tengan algunas complejidades para manejarlo. Esta semana me voy a dar a la tarea de retomar este tema con la intención a lo mejor de apoyarme un poquito en el formulario que les mandé de la semana hace como 15 días. Solamente voy a tomar un abstracto de lo que son las fórmulas que tenían ahí. No me voy a meter en explicar qué es la derivada, cómo se expresa geométricamente o físicamente qué significa. Únicamente ahorita me interesa, a lo mejor de mala manera, pero solamente me interesa que sepan resolver una derivada, que mecanicen el proceso y que puedan hacer una derivada de una función dada. Eh, Ahora, para yo poder hacer las derivadas, tengo que entender que hay dos tipos de funciones. Las primeras son las derivadas de funciones algebraicas, que son las que nosotros normalmente manejamos, un x cuadrado, 3x más 2, bla, 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 la raíz de 4x a la 5, lo que sea. Esas que nada más tienen x y una potencia numérica, se les conoce como funciones algebraicas. Y aparte yo voy a tener otras que también les pasé en el formulario que se conocen como trigonométricas o trigonométricas inversas, logarítmicas y exponenciales. Estas se les llaman como trascendentes o trascendentales. Lo que me interesa ahorita que aprendan a derivar son las algebraicas, porque en las trascendentales lo único que hay que hacer es exactamente copiar la fórmula y aplicar a lo mejor un proceso algebraico dentro de esa fórmula o de ese proceso de derivación trascendental. Y como no voy les digo, no voy a demostrar absolutamente nada sobre las derivadas, únicamente me interesa que ustedes me entiendan qué es derivar, al momento de derivar, qué es el proceso que estoy haciendo. Pues comenzando con lo que es mi formulario, retomar las fórmulas que yo consideré importantes. De este lado les estoy poniendo las fórmulas y de este lado de hecho no son fórmulas, las ponen ahí, pero al final de cuentas son propiedades de la derivada. Las explico de hecho de este lado primero. Las propiedades lo único que me indican es, en realidad, vean, esto de aquí es el operador de la derivada. Lo que se lee o se interpreta sería la derivada de kx. Yo lo puedo entender como la derivada de una constante con x, con respecto de x. Este de aquí es el que me dice qué es lo que se va a derivar. La derivada con respecto de x de kx, ¿sí? Así lo puedo leer. Si ustedes se dan cuenta, de este lado está el operador y de este lado sigue el operador, porque en realidad no están resolviendo nada. Lo único que están haciendo es acomodar un poquito la expresión. Y lo mismo pasa con este lado, con la segunda propiedad. La derivada de un sumando o de un disminuendo se puede derivar de dos formas separadas, pero vean, el término de derivada sigue de los dos lados. Por eso estas dos no son fórmulas propias, sino son propiedades que tiene la derivada. De este lado, si se dan cuenta, solamente tengo la derivada con respecto de x de un solo lado de la ecuación, de un solo miembro de la ecuación. Del otro lado ya tengo una respuesta, o un proceso. Aquí son complementos que voy a tener para poder hacer la solución. Pero en realidad es lo que sí son fórmulas de derivada, fórmulas de derivación. Ahora, para empezar a resolverlas, lo primero es entender, la derivada de una constante siempre va a ser cero. Yo puedo tener diferentes funciones, pero si ninguna de ellas es x, diferentes valores, y, w, m, pero si me están pidiendo que derive con respecto de x, la derivada siempre va a ser cero. Ahora, aumentando un poquito la dificultad, en teoría, tendría la derivada con respecto de x. Ahora sí estoy derivando directamente la variable. Al momento de derivar la variable, yo lo que voy a obtener es un 1. A lo mejor lo van a ver mal, es malo, es que lo vean de esta manera, pero piensen de esta forma. Es como decir x entre x, se anularían y quedaría nada más un 1, si lo quieren ver así, pero no es la razón, solamente es una manera de que lo puedan aprender o recordar más bien. Ahora yo aquí en la siguiente es la derivada con respecto de x de u a la n. Me van a decir, pero ahí ni siquiera sale la x. Bueno, yo voy a entender que esta u está incluyendo a la x dentro. Ya no nada más es la x como aquí arriba. Aquí yo voy a poder tener, no sé, por ejemplo, 2x a la 5.
al momento de que yo estoy utilizando la U, es porque estoy tratando de englobar una función completa o una expresión algebraica completa. Otra manera de verlo, a lo mejor yo puedo tener 4x más 2, todo elevado a la 5. U va a ser todo lo que quedó dentro de los paréntesis, todo lo que esté dentro de la expresión. Entonces, la X sí va implícita, la X tiene que aparecer ahí adentro. Ahora, para resolver esta, lo que yo tengo que cuidar, y esta es una fórmula que ustedes ya utilizaban, es el exponente pasa a multiplicar, lo único que está haciendo es bajar, aquí lo pongo ya, el exponente bajó a multiplicar, la variable o la función se quedaría exactamente igual, pero al exponente le tengo que restar 1 y finalmente se ve afectada por la derivada de la función, de lo que está aquí adentro, lo tendré que derivar, que tendría que ser una derivada sencilla, y eso lo tendría que derivar con respecto de x, porque les digo, adentro hay una x. Entonces lo que tengo que cuidar es que esto de aquí sea la derivada de lo que yo tenía aquí adentro de los paréntesis o de la función misma. Esa sería la tercera fórmula. Poco a poco ahorita nada más lo estoy tratando de explicar de manera general. Ahorita hago unos ejemplos para aclararlo. Ahora la que sigue, este es un producto de funciones que yo voy a tener que entender que son dos conjuntos o dos agrupaciones que se van a estar multiplicando entre sí. En algunas ocasiones a lo mejor será más fácil resolver el producto para que después me quede una derivada de las primeras, de las más sencillas, pero en algunas ocasiones cuando empecemos a ver un poquito de las trascendentales, ya no puedo hacer esos productos y tendré que meter esta fórmula para derivar. Ahorita lo que sí me interesa es que sepan que la fórmula me indica es que cuando yo tengo que derivar un producto de funciones, la primera se va a quedar igual, pero a la segunda la voy a tener que derivar. Así como lo hice aquí, que derivé la parte de adentro, pues algo así estaría haciendo, pero con el segundo término, o con la segunda parte, con el múltiplo, con un factor. Para la siguiente, ahora más bien dejo el segundo factor y derivo el primero, que sería lo que quedaría aquí, de esta manera. Entonces, así de manera de regla es, cuando yo voy a derivar un producto, lo que tendría que hacer es, el primero se queda multiplicado por la derivada del segundo, más el segundo se queda multiplicado por la derivada del primero. Eso es lo que yo tendría que hacer. Y finalmente, la derivada de un cociente o de una división de funciones es cuando ustedes tengan una función sobre otra función. Aquí hay que tener mucho cuidado. Tiene que aparecer tanto x arriba como abajo, si no habrá unas maneras más sencillas de resolverlas. Si en la parte de arriba no me aparece ninguna variable, ninguna indicada que, o sea, no tenga una x que me esté pidiendo derivar, lo que tendría que hacer a lo mejor es acomodarlo de esta manera y se haría una derivada más sencilla. En caso que no, pues yo tendría variable arriba, variable abajo. Lo que tendría que hacer es V, aquí hay que tener mucho cuidado porque empieza por el de abajo. V se queda igual, pero tendría que derivar el de arriba, que sería U, y lo estaría multiplicando. Estos dos se están multiplicando. Menos, aquí también es muy importante porque si ustedes están asignando un menos, hay que tener cuidado cuál de los dos va a ser el negativo. Por eso es que U va segunda, va de este lado, va como segundo término. Aquí con el del más no había ningún problema, al final de cuentas los dos serían positivos, pero en este que es menos, sí, tengo que cuidar que este es U multiplicado por la derivada del de abajo, del denominador o de V, todo, así como está aquí en la fórmula. Y finalmente todo eso que hice arriba no he terminado porque va a quedar dividido entre V, entre el denominador al cuadrado, y lo tendré que elevar al cuadrado. Lo que yo sea que tenga aquí lo tendré que elevar al cuadrado. Y de esto es lo que son las fórmulas, las principales fórmulas que yo voy a utilizar. Ahora vamos a pasar un poquito a ejercicios, a ejemplos, para poderles dar uso y que ahora sí el proceso de mecanizar ya no nada más lo haga hacia el aire con las fórmulas.